La última banca, un espacio de conversación sobre contingencia desde un prisma cristiano pentecostal. Mi nombre es Daniel Díaz y sean todos muy bienvenidos. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de La Última Banca. ¿Cómo estás, Daniel? Hola Hans, bien, todo bien por acá, con una semana un poco complicada de salud, por eso la voz un poco diferente, he estado bien afectado de la garganta, pero aquí estamos, gracias a Dios bien. Y hablando de semanas complicadas, queremos centrarnos en acontecimientos que han ocurrido este último día en el norte de Chile, en Iquique. Para los que no conocen muy bien Chile, Iquique es una ciudad que queda más o menos a 1.700 kilómetros al norte de Santiago, en la región de Tarapacá, y es la capital de esa región. Entonces, ¿qué es lo que pasó en Iquique? Bueno, la verdad que las noticias empezaron, ya vienen desde hace mucho tiempo, pero una noticia que marcó la semana fue un desalojo que se realizó en la Plaza Brasil el día viernes, donde llegaron carabineros y sacaron alrededor de 300 carpas. Había muchas familias, mucha gente ahí. Y esto en parte también porque había programada una marcha para el día sábado en contra de la inmigración, básicamente, pero no en contra de los inmigrantes per se, sino que a la falta de medidas del gobierno para evitar la inmigración. Esa fue una de las cosas que dijeron las personas que asistieron a esta marcha. Bueno, el tema es que todo esto empieza el viernes y del día sábado, 25 de septiembre, en la Plaza Prat se reunieron personas para ir en camino a la gobernación regional de Tarapacá y hacer ahí su manifestación. Eran alrededor, de acuerdo a lo que nos dicen las noticias, 5.000 personas, muchas personas. Y lo que pasa acá, y para también entregar este contexto, se genera otro problema. Ya pasada, digamos, algunas horas de esta manifestación en otro lugar de la ciudad, en la calle Aeropuerto con Las Rosas, de acuerdo a los informes, se realizaron actos de violencia donde se quemaron coches, carpas, etcétera, de algunos inmigrantes. Entonces, como podemos ver, hay actos de violencia, hay muchas opiniones cruzadas, hay mucha controversia, hay gente que pide que se controle el tema de la inmigración, hay otras personas que ya están muy cansadas de que a Chile lleguen muchos inmigrantes. Esto ha generado debate, ha generado diversos intercambios entre también los candidatos presidenciales, intercambio de ideas, de opiniones. Y yo creo que nadie se ha restado de este tema y por eso también nosotros hemos abierto este episodio apuntando a este tema, que no es menor. Para seguir con este tema de la contextualización, también Iquique queda más o menos, o más bien uno de los puntos de entrada de la inmigración desde Bolivia a Chile, que es Colchane, que ha sido uno de los puntos también de discusión. Queda a 239 kilómetros aproximadamente de Iquique. Relativamente, uno puede decir, bueno, las distancias pueden ser relativas, pero puede ser cerca, puede ser lejos, pero hay mucha gente que llega a este punto de Colchane. Y en una entrevista que dio el alcalde de Colchane hace algunos días atrás, el miércoles 22 de septiembre, el alcalde de Colchane dijo que entraban alrededor de 200 personas por día a Colchane desde Bolivia. Entonces tenemos una verdadera oleada inmigratoria o migratoria en el norte del país y que también se ve reflejado en los números que vamos a revisar durante este episodio a través de lo que nos presenta Extranjería, que son números, por así decirlo, oficiales y sin contar toda esta ola inmigratoria de personas que entran sin una autorización formal al país. Bueno, ahí hay de todo. Daniel, ¿quieres complementar algo? Sí, yo te puedo ayudar un poco con más contexto. Lo de Hans fue el contexto de la noticia que nos hace grabar este podcast. Hablamos del tema del problema de la inmigración ilegal, se podría decir, o del fenómeno de la inmigración en los últimos años en Chile. Tanto, bueno, poblaciones principales que han llegado en los últimos años a Chile han sido, creo que la encabezan venezolanos, haitianos y también pueden haber quizás colombianos. La inmigración peruana es un fenómeno mucho más antiguo. Pero bueno, para tener un poco, hacernos una idea con números, hay una noticia que vamos a dejar en la descripción, un par de noticias al respecto,
Por ejemplo, esto es de Infobae. Dice: la ONU teme que para el 2021 más de 6 millones de venezolanos hayan emigrado de su país. Dice: la organización internacional estima que hasta noviembre pasado, esta noticia es del 2020, hasta noviembre pasado, 5,4 millones de personas ya habían dejado Venezuela, la gran mayoría con destino a países de América Latina y el Caribe. La cifra proyectada superaría los números de migrantes que salieron de Siria. Hay una noticia también de la agencia EFE, que también la vamos a dejar en la descripción, que dice que se advierte que la migración venezolana puede superar la emigración siria para el 2022. Y aquí tiran números un poco más concretos. Dice: por países, los emigrantes venezolanos, el número principal está en Colombia. Colombia es el principal destino para los emigrantes, con más de 1,7 millones de personas en su territorio, seguido por Perú, con 1 millón de personas, Estados Unidos con 465.000, Chile con 457 y Ecuador con 431.000. 457.000 en el caso de Chile. Esos son los números que dan estas noticias que vamos a dejar en la descripción. Y unos números más formales ya, como decía Hans, son las personas que posiblemente entran de manera legal al país. Estadísticas del Instituto Nacional de Estadística, esa es la sigla del INE, ¿cierto? Dice que la cantidad de inmigrantes en Chile para el 2020 era de 1.400, o sea, 1.462.103 personas. Y de ese 1.462.103 personas, cerca de un 30% corresponde a la población de inmigrantes venezolanos, que es la población mayoritaria. Eso sería el contexto. Creo que vale la pena destacar que la cantidad de personas que han emigrado a Venezuela puede superar el año que viene, el 2022, a la población de migrantes que han salido de Siria. Y esa comparación no es menor. Recuerden que Siria tiene una guerra civil desde el 2011, que ha literalmente destruido el país. Así que imagínense el nivel de crisis que ha pasado Venezuela desde la llegada al poder de Chávez y la continuación del régimen por mano de Maduro. Así que es un fenómeno que afecta a la región y que está afectándola de manera bastante creciente, y que ya empezamos a ver los primeros efectos acá en Chile. Actos de violencia contra emigrantes venezolanos se han visto en otros países un poco más al norte, donde llegaron primero. Hay videos de Ecuador, de Perú, donde se están dando conflictos de este tipo, y creo que lo que pasó en Iquique es el primer episodio más mediático. Así que esto sería como el contexto. Para mí es un tema que me toca derechamente, me toca directamente, porque tengo familia. Tengo un tío que se fue a vivir a Venezuela en los 70, cuando Venezuela era una tierra de oportunidades. Se fue a vivir y prácticamente hizo su vida por allá. Mis primos nacieron por allá, y muchos de ellos les ha tocado volver a Chile. Les ha tocado volver a la mayoría. Creo que solamente mi tío y algún hijo, algún primo mío todavía queda por allá. Pero es un drama humano que nos toca de diferentes maneras. Así que vamos a tratar de abordarlo de la forma más consciente posible. Así que Hans, te doy el paso. Sí, la emigración venezolana, para complementar un dato que tal vez mencionó Daniel, empezó desde el año 2005 y desde ese año se consideró como un fenómeno a observar por parte de algunas instituciones internacionales. Entonces ya llevábamos, como decía Daniel, muchas personas que han salido de Venezuela. Acá en Chile alrededor del 30%, un poquito más del 30% de inmigrantes son venezolanos, y eso no es menor. Aquí hay un tema también que salta a través de esta noticia, que es el tema de la violencia. Y cuando aparecen en los medios este tipo de noticias, aparecen también ideas que están ligadas a la política. Como les comentaba, hay cierta discusión, sobre todo las redes sociales, da para mucho este tipo de información. Y uno de los temores que por lo menos yo detecto es que se haga una instrumentalización de este tipo de noticias para colocar o manifestar cierto panorama político o empujar ciertas ideas políticas
a raíz de la violencia con la cual se generó o terminó esta marcha. Es algo que es sumamente importante, no hay que dejar pasar. Y lo típico que aparecen de un sector o de otro es como nosotros no estamos a favor de la violencia, pero, por ejemplo, de alguna forma, abordar este tema es parte también del panorama político que hoy día estamos viviendo en Chile. Daniel. Claro, como la primera pregunta que nos corresponde hacer, dado el enfoque que le queremos dar al podcast, nosotros pretendemos ser una voz dentro del gran coro de personas con una cosmovisión cristiana. Nosotros tratamos de hablar desde nuestra cosmovisión cristiano-pentecostal. Y a muchos se nos ha hecho esa pregunta de forma directa o indirecta, ¿qué nos pareció lo que ocurrió en Iquique? O algunos, o muchos se ven forzados a dar su opinión en redes sociales. Y yo creo que es fácil condenar este acto porque es la violencia cobarde de una masa, que algo que hemos estado tan acostumbrados en los últimos años en Chile, a ver manifestaciones que terminan en vandalismo. Es un acto cobarde y nos toca directamente los estándares morales cristianos, si que lo queremos presentar de esta manera. La Biblia es bastante explícita acerca del trato que debe darle aquel que abraza esta cosmovisión judeo-cristiana, porque este estándar moral viene desde los judíos, viene desde el Antiguo Testamento, que el trato que se le debe dar al inmigrante. Y el inmigrante se coloca dentro del grupo de los vulnerables, donde se incluye también a la viuda y al huérfano. Un dato aparte, un dato curioso. Antiguamente creo que se consideraba ya huérfano a alguien cuando perdía al papá, y era bastante común perder al papá porque los hombres vivían menos por el hecho de ir a la guerra y todas estas cosas. Entonces, cuando se habla de la viuda y el huérfano, probablemente era mamá e hijo. O sea, era la viuda del hombre que murió y a la vez el huérfano del padre perdido. Entonces, a esas familias vulnerables hay leyes en la Torá que los incluye, incluso leyes que regían al ciudadano en temas tan específicos como la cosecha, por ejemplo, que debían cosechar, no cosechar todo, sino que dejar un porcentaje, no sé si era un 10% de la cosecha para que la viuda, el huérfano pudiesen ir y eso creo que también incluye al inmigrante, al extranjero. Ahí Ruth la Moabita se benefició también de esa parte de la ley. Claro, claro, eso, de hecho iba a dar ese ejemplo. Noemí y Ruth fueron beneficiadas de esa parte de la ley y ellas podían ir a recoger espigas al campo de Bos. Así que, obviamente la opinión es esa, la actitud del pueblo cristiano hacia el inmigrante tiene que ser de misericordia por el vulnerable y un acto como lo que ocurrió en Iquique es fácilmente condenable. Lo que me llama la atención a mí es esa necesidad que hoy tenemos en redes sociales de hacer algo que es evidentemente condenable, hacerlo manifiesto. O sea, como hay una exhibición de virtuosismo, o sea, tenemos que decir específicamente que lo condenamos o si no, aparentemente lo estuviésemos aprobando, ¿me entiendes? Pero en todo ámbito, o sea, cuando se agrede, no sé, se agrede a un homosexual o cualquier tema que representa un tópico polémico o socialmente delicado, a muchas personas se ven en la necesidad de manifestarse en redes sociales para que todos entiendan que está en contra de hacer daño, en contra de la violencia, cosa que para mí es de perogrullo, pero bueno, eso yo creo que sería la respuesta más simple y la respuesta más lógica. Se condena los actos de violencia, el vandalismo y el aprovecharse del débil y especialmente quitándole lo poco que tiene. Ahora, después de eso, analicemos la situación y veamos y pensemos en cuál va a ser la labor de la iglesia en estos fenómenos sociales que se nos vienen para adelante. No creo que este sea el último evento que vea, lamentablemente, el último suceso de este tipo que nos toque ver en el país. También tenemos, bueno, hay otro ejemplo que tú mencionabas sobre no abusar, digamos, de los extranjeros. Yo me recuerdo una noticia hace un tiempo atrás de unas personas haitianas que un hombre chileno les pasaba unos Super 8 para que vendieran en la calle y él básicamente lo que hacía era abusar del trabajo de esos haitianos.
les pagaba mal, obviamente no había ningún tipo de contrato, les prometía cosas que les iba a generar un root, les iba, no sé, de alguna forma les iba a beneficiar a través de algún tipo de mecanismo y la gente confiaba y trabajaba para él, pero en realidad era una explotación. Eso también ocurre. Y nosotros, como pueblo cristiano, yo creo que al ver esa realidad nos indigna el trato de algunos compatriotas con los extranjeros. Daniel. Yo creo que la labor de la iglesia en general, hay iglesias que lo hacen de forma más organizada, otros por más por iniciativa propia, pero ha sido bastante proactiva con el inmigrante que ha llegado en un gran número en los últimos años en Chile. Hay iglesias que se dedican por ejemplo, al inmigrante haitiano a enseñarle el español y así. Ha sido un trabajo bastante activo de algunas iglesias. Y otras personas ya más a título personal, de darle alimento, de darle ropa, de darle un lugar donde llegar, o por lo menos de apoyarle. Eso lo he visto de bastante cerca, eso. Bueno, en sentido figurado, porque estoy lejos del país. Pero son casos que conozco de cerca, de que sin la figuración de redes sociales se tiene cuidado por el extranjero, como también se ha tenido cuidado por el que tiene menos y llega a nuestra iglesia o a nuestras casas en busca de una ayuda. Entonces, eso a destacar. Ahora, yo creo que sería importante analizar el fenómeno ya como fenómeno social. Estamos en una época en el país, creo yo, donde hay una crispación bastante manifiesta, hay una polarización política. Hasta hace poco había una celebración de la violencia. Un cierto sector político celebró la violencia que los llevó a un fin político determinado, que fue la constituyente. Y hasta hace poco se celebraba y se entendía la violencia, cierto sector político entendía la violencia como un medio válido. Y desde entonces estamos sumidos en un ambiente de violencia bastante común, donde cuando se quemaban cosas decían, pero bueno, ¿por qué te importa lo material? Cuando se quemaban iglesias o se incendiaban negocios. Uno reclamaba contra el vandalismo y decían, bueno, ¿cómo te molesta lo material y no te molestan otras cosas, la injusticia? Y ahora que vemos un acto de violencia condenable donde se le quema lo poco que tienen a esta gente que escapa de sus países buscando mejores oportunidades para sus hijos y para ellos mismos, ahora sí lo material le importa, ahora sí lo material le importa. Entonces, yo creo que es importante ser bastante honesto en este sentido y aprender a condenar la violencia de la forma como venga. No podemos creer que cierta violencia es más aceptable que otra o que ciertas pertenencias personales son más importantes que otras. Yo creo que lamentablemente entramos en esta escalada de violencia desde ya hace un par de años y algunos se acostumbraron a normalizarla hasta que apareció la violencia en otro sector político y ahora nos escandaliza. ¿Para qué hablar de lo que ocurre en la Araucanía? Donde ya eso no es solamente destrucción de propiedades, de cosas materiales, sino que asesinato, derechamente asesinato. Entonces el panorama en el que se encuentra Chile o la sociedad chilena es bastante desalentador. Entonces, creo que es importante meditar a nosotros como iglesia, qué nos corresponde hacer, cómo debemos reaccionar, qué va a pasar con este fenómeno de la inmigración, si sigue creciendo. Yo creo que en esa discusión hay que entrar de alguna manera, hay que entrar a meditar y tratar de pensar qué posiciones nos corresponde tomar, con quiénes, los que están entrando en la arena política, con quiénes se van a asociar, saben de qué grupo de personas están compuestos esos partidos a los que nos estamos asociando, no sé. Yo creo que todo esto son preguntas que nos vamos a tener que necesariamente hacer para nosotros de forma personal y también como comunidad, cómo vamos a reaccionar ante los desafíos que nos presenta el futuro en Chile. Bueno, yo hablo como chileno y hablo con los desafíos a futuro porque yo vuelvo, si Dios lo permite, a Chile no dentro de mucho, así que por eso me incluyo dentro de esta serie de preguntas. Hans, te invito a comentar y después podemos seguir meditando sobre este tema. Yo creo que hay ciertos elementos que distinguir en esto. El primero es que la marcha
no fue realizada pensando en generar la violencia que derivó en la quema de esta, digamos, estos ítems, que es lamentable. Ahí yo creo que ese argumento se puede usar siempre, ¿eh? O sea, yo creo que ninguna marcha tiene como fin, o hay que ser muy desadaptado social para planear una marcha que termine en vandalismo. Pero creo que es un fenómeno de las marchas. Las masas tienden una porción de la masa tiende a ser siempre más vandálica, o tiende a perder la cordura y termina haciendo actos vandálicos. Ese es un comentario al margen. Y tu comentario es completamente bienvenido porque nosotros lo vimos en nuestra alma mater. Cuando habían manifestaciones, por lo general se generaban algún tipo de quemas de cosas en Avenida Ecuador y lo veíamos constantemente. Así que sí, tienes razón en eso. Con Hans somos usachinos, por si acaso. Entonces, claro, mi intención era destacar que la marcha era en contra del gobierno por no tener medidas para evitar la inmigración, no contra el inmigrante per se que ya estaba ahí, y eso lo explica uno de los organizadores de la marcha, hago énfasis en eso. El segundo elemento a distinguir, creo yo que es importante, que lo que se condena, pienso yo, o lo que la sociedad condena, no es tampoco la inmigración per se, sino que es el descontrol o la ilegalidad a través digamos, que estamos recibiendo muchas personas en este país. No es contra la inmigración legal, podríamos decir, ordenada, sino que es este desorden, es este descontrol, es esta situación compleja. Volviendo a un tema, a una noticia, Colchane tiene su centro médico completamente colapsado, y es una de las cosas que el alcalde también dice en esta noticia, comenta que se ven, digamos, agobiados por la cantidad de personas que llegan, porque hay que reconocer que los servicios en general están diseñados, están orientados a un número de personas y de repente, sobre todo en algunas ciudades o en algunos, digamos, ciudades pequeñas, reciben muchas personas que no están esperando, entonces se les generan estos colapsos. Y el otro punto a distinguir, y con esto vuelvo contigo, Daniel, es el tema de los axiomas con lo cual se está tomando este tema de la marcha. El axioma que se presenta o que presenta cierto sector político es que la marcha fue contra los inmigrantes y producto de eso la gente de la derecha radical llegó con violencia y quemó todo. Y no podemos ser tampoco tan básicos en aceptar ese axioma per se. Sin duda, y como tú lo mencionaste, hay desadaptados sociales que aprovechan estas situaciones para dar rienda suelta a su visceralidad y caen en estos actos que naturalmente nadie desea y nadie quiere ver, ni la gente que fue a la marcha, ni el ciudadano común y corriente, ni siquiera, y menos el inmigrante, que es el que está sufriendo en esa situación de calle. Entonces también esos elementos son los que yo quiero traer a colación para poder distinguirlos y no tomar, digamos, partido o tomar una opinión como todo el coro lo anda cantando en las redes sociales o en las noticias. Hay un tema que a mí me toca directamente, porque yo llevo ya un poco más de 8 años viviendo fuera de Chile, un tiempo en Estados Unidos y ahora un par de años acá en Inglaterra. Entonces me ha tocado vivir la vida del inmigrante, el emigrante al salir de Chile, el inmigrante al llegar acá, pero de cierta manera con bastantes cosas a favor. Yo he estado siempre legal. Primero en Estados Unidos fui a hacer un doctorado y estuve con estatus de estudiante y acá vengo por un trabajo, en un postdoctorado. Entonces siempre he estado en el contexto de la legalidad, así que no he tenido mayores problemas. Pero sí he vivido lo que es salir de la zona de confort y perder los mí, siempre digo yo. Al salir de Chile no había ningún mí. No estaba mi familia, no estaba mi barrio, no estaba mi iglesia, mis amigos, no había, nada era mío. Era llegar a un lugar completamente ajeno, a una cultura ajena, a una lengua ajena. Entonces, he vivido hasta cierto punto esa experiencia. No me puedo ni imaginar lo de duro que tiene que ser para alguien que llega de forma ilegal.
someterse a todos los peligros que eso incluye. La discriminación yo creo que es un tema secundario comparado con todos los peligros que significa cruzar un desierto, cruzar lo que sea, exponerte a dormir a la intemperie con todos los peligros que eso incluye, personas que te pueden hacer daño y cuánto más si vas viajando con tu familia. No me lo puedo ni imaginar lo difícil que tiene que ser. Conocí en Estados Unidos a muchos hermanos en las iglesias pentecostales que visité, hicieron esa travesía para llegar a Estados Unidos y hay cosas que ni siquiera las cuentan. Acá también, acá en Inglaterra hay una comunidad cubana bastante grande también que me cuentan lo difícil que era salir de Cuba de forma ilegal. Historias tristísimas también. He conocido muchos casos de migrantes latinoamericanos que tanto en Inglaterra como en Estados Unidos y realmente son realidades que tocan el corazón, que duele ver. Entonces, conociendo eso, por un lado, la realidad de lo difícil que es la vida de alguien que decide salir para darle un mejor futuro a su familia o a sus hijos, para sobrevivir básicamente. Conociendo por un lado esa realidad y por otro está la estabilidad social de un país. Hasta qué punto un país puede soportar una población de inmigrantes creciente, hasta cuándo se rompe la estabilidad social y cuándo comienzan los conflictos. Porque esto no es tan fácil de manejar, esto no es tan fácil, creo yo. Cuando veo el ambiente chileno, veo gente que por un lado busca que Chile se transforme en una sociedad del bienestar y por otro parece que quisieran que hubiesen fronteras abiertas. Eso no es compatible, no sé cómo no se ve. Por un lado, quieren que Chile avance hacia un modelo de sociedad parecido a los europeos, donde el Estado pueda proporcionar salud, educación, y por otro quieren funcionar con fronteras casi abiertas. Y eso no es compatible. Yo lo comparo, le comentaba a Hans antes de comenzar este capítulo, lo comparo con la broma que se hace de la persona que se emborracha en una fiesta de trabajo, se para arriba de una mesa y invita a todo el edificio donde trabaja a un asado, a su casa, y él pone toda la plata y todo invitado para el fin de semana. Y después cuando se levanta de la borrachera, llega el día sábado y se da cuenta toda la gente que llega a su casa y no tiene cómo dar abasto y cómo cumplir lo que prometió. Yo pienso que el ambiente revolucionario que se está dando en Chile desde el 2019 es hasta cierto punto esa borrachera. La gente piensa que el dinero está en los árboles y se puede suplir todos estos sueños, ser un país tremendamente generoso, donde todas las personas tengan acceso a salud, educación y además ser un país de frontera abierta. Y no pueden esas cosas ir de la mano. Yo les comento porque ahora vivo en una sociedad que se puede considerar una sociedad del bienestar, donde hay acceso a la salud, a la educación, de una calidad bastante decente, la salud, o sea, la educación. La salud un poquito más, si lo comparo con Estados Unidos, bastante más sencilla, pero bastante, pero lo básico está, por lo menos. Pero las reglas de migración acá son bastante estrictas. La cantidad de dinero que he tenido que gastar en el tiempo que llevo acá, por la visa de cada uno, por el seguro de salud de cada uno, aparte de lo que me descuentan, el porcentaje que me descuentan del sueldo, que es cerca de un 30%. Entonces, para poder suplir esas necesidades básicas que aparentemente da el Estado, lo tiene que sacar de algún lado. Y lo hacen de impuestos, lo hacen con una inmigración muy estricta y no perdonándole ningún peso al que llega a vivir al país. El caso mío, me ha tocado pagar una cantidad de dinero enorme. Entonces, vuelvo a la idea y cerrando el comentario, cuando miro el entusiasmo que se da en Chile y veo estas dos aristas, la sociedad del bienestar y una frontera muy permeable, no me logra calzar, no lo logro entender. Eso por un lado. Hay un tema que de repente nosotros acá como ciudadanos no hemos comprendido mucho, que tú lo mencionabas, es el hecho de que hay cierta corriente de pensamiento político, ideológico, que apunta a que el Estado tiene que garantizar
varias cosas y ya los ciudadanos lo toman como derecho y que ahora estos derechos se extenderían también a las personas que llegan al país. Y me da la impresión que da lo mismo, y vuelvo a hacer también esta distinción entre lo que es ilegal y lo que es legal. No, el Estado tiene que garantizar cosas a todas las personas que acá están, independiente de su estatus, inmigratorio me refiero. Y resulta que para nosotros como ciudadanos, o me da la impresión, mejor dicho, que no tenemos esa conciencia de que este gobierno, este Estado, mejor dicho, este Estado que garantiza cosas, tiene que recoger los recursos de algún lado y lo hace a través de los ciudadanos. Es decir, el Estado para poder garantizar ciertas obligaciones o derechos, tiene que sacarnos dinero a nosotros los ciudadanos. ¿Y qué pasa si nosotros no estamos produciendo lo suficiente como para poder cubrir estas promesas o estas garantías estatales? Y ahí hay un gran tema, porque la izquierda generalmente siempre piensa en el Estado como este gran benefactor que le entrega a los ciudadanos lo que merecen o lo que requieren. Pero en la práctica ese modelo no ha funcionado. Entonces, tal vez esa idea de que vengan todos, como tú decías, la fiesta del borracho, total, después vemos acá cómo pago, cómo cubro la carne, cómo cubro los bebestibles, etcétera, se está dando, lo estamos viendo. Estamos en un momento de crisis social, por decirlo de alguna forma. Hemos también de alguna manera sacado esta presión a través de esta convención constituyente, que eso lo podemos conversar incluso en otro capítulo, que ha dejado mucho que desear, sea como sea, pero ya hay una salida ahí. Todavía no está resuelto ese tema. Estamos recibiendo mucha inmigración, tenemos violencia en la región de la Araucanía. O sea, como que hay una cierta inestabilidad más encima del COVID, queramos o no, a través de estos aportes que ha hecho el Estado a las personas, también ha quedado endeudado. Entonces, no es llegar y pensar que el Estado es una especie de bóveda de recursos infinito, donde podemos sacar, sacar, sacar para poder repartirle a todos. Y ese es un tema de cómo nosotros administramos los recursos que están disponibles y la gente por lo general piensa que lo tiene que hacer todo el Estado. Y ahí yo creo que también hay una especie de error conceptual de que para que el Estado tenga recursos los tenemos que producir nosotros. Nosotros producimos para que el Estado tenga, para que el Estado a través de los impuestos, de diferentes, digamos, maneras, pueda obtener esos recursos de nosotros y poder repartirlo a las personas que son más vulnerables, son pobres, o las personas que, no sé, que por ejemplo tienen temas de salud, como tú nombraste, solamente recordar que aquí alrededor del 80% de la población se atiende en el sistema público de salud y alrededor del 20% en el sistema privado, etcétera. Entonces, tenemos que nosotros estar conscientes de esta situación. El Estado no es una caja, no es un bolsillo, no es una billetera que uno pueda llegar y sacar de manera infinita dinero. Y lo estamos viendo hoy en día con el tema de la inflación. Con esto te voy a dar el pase, Daniel. La inflación nos pegó duro. ¿Qué significa esto en manera sencilla? Que nuestro dinero vale menos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Cuando se nos indica sobre este tema de la inflación, por lo general la ideología de la izquierda llega y dice, bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Imprimir más billetes. Y eso es lo que está, por ejemplo, y voy a ir a Venezuela, ¿qué es lo que está pasando en Venezuela? Donde se ha impreso mucho billete, pero ese billete no vale en relación a las otras monedas o a los otros compuestos que se valorizan en el mercado, como el oro, como la plata o como el cobre. Entonces tenemos que tener cuidado en ese aspecto. Daniel. Ya esto es una opinión un poco más de posicionamiento político, de con qué grupo nos van a identificar. Creo que el comentario que voy a hacer ahora va por ahí. A mí hay algo que me preocupa y es la inestabilidad social, la crispación que hay en la sociedad chilena, que se está viendo manifestada en cosas como lo que ocurrió en Iquique. Desde el 2019, desde octubre del 2019, un sector político ha usado la violencia como el medio para un fin, o como un medio válido para un fin, si el fin es cambiar la constitución de Pinochet, entonces sí la violencia valía la pena. Algunos lo dijeron abiertamente, justificaron eso.
cuando hablaban de sacar de la cárcel a los presos de la revuelta. Ellos decían que eran parte de ese triunfo, entonces las justificaciones para sacarlos eran eso, y con eso también avalaban la violencia que habían cometido. Entonces, la violencia ha sido el medio para un fin desde hace un tiempo en Chile, y ahora estamos viendo manifestaciones más violentas desde el otro sector político. Y ahí es donde la cosa se pone color de hormiga, y es ahí donde empieza a preocupar. Las posturas progresistas, si lo queremos llamar de esta manera, hoy en día en Occidente son hegemonía cultural. Hablar en temas progresistas de la agenda que sea, que está dentro del pack progresista, eso vende y eso no te genera mayores problemas. Entonces, en torno a esta hegemonía cultural o contra esta hegemonía cultural se está aglomerando todo tipo de personas, lo hablaba también contigo, Hans. Aquí hay personas, por ejemplo, libertarias, que es un fenómeno es mucho más palpable en redes sociales, en plataformas como YouTube. Creo que los libertarios deben tener hegemonía. La mayoría de los canales grandes de política son personas con posturas liberales o libertarias. Están también dentro de esta oposición a la hegemonía cultural de la izquierda, posturas de derecha, y dentro de ese grupo también hay un grupo importante de personas cristianas conservadoras, ya sea porque son conservadores o por la razón que sea, se sienten cómodos dentro de ese grupo. También obviamente hay cristianos del ala progresista. Cristianismo da para todo, así que lo tenemos en todos los colores. El tema que a mí me preocupa es que hoy en día lo único que aglutina a estos grupos tan diversos, como les nombraba, libertarios, cristianos, conservadores e incluso nacionalistas, personas con posturas más patrióticas, nacionalistas, es su rechazo a la hegemonía que tiene, llamémosle izquierda o el progresismo. Pero con ellos no tenemos mayores coincidencias o con ellos no hay mayores coincidencias que esa oposición quizás a las agendas progresistas. Y dentro de esos grupos pueden haber personas que aprueben la violencia. Y ahí es cuando al cristiano le corresponde mostrarse como cristianos y mostrarse abiertamente contra la violencia. En la medida que se vaya aumentando la presión social en la medida que se vayan viendo más actos de violencia, Dios quiera que no pase, pero si sigue ocurriendo, cuando el otro sector político empiece también a aprobar la violencia, al cristiano le va a tocar desmarcarse de cualquier tipo de violencia, sin asco, sin temor a que los de acá lo tachen de una manera o los de acá lo tachen de otra. No podemos nosotros participar de eso. Y eso creo que va a generar problemas. Creo que yo como cristiano, yo hablo por mí más que nada, pero creo que debiésemos saber desmarcarnos, no importando que tengamos quizás coincidencias en área económica, no importando que tengamos coincidencias en nuestro rechazo a ciertas agendas progresistas, pero cuando hay violencia presente, eso no va con nosotros. Y eso debiese ser motivo para que uno se manifieste sin temor a que los de acá lo rechacen. No sé si se entiende la idea, pero creo que esos desafíos se van a hacer más comunes y van a ser más latentes cuando ya desde un lado y desde el otro la violencia se haga algo más común. En ese momento nos va a tocar nosotros pararnos y decir, eso no va de acuerdo al reino del cual nosotros somos siervos, un reino que no es de este mundo. Así que eso como pensamiento. Claro, también está el hecho de que se piensa que cierto sector político está instrumentalizando al tema evangélico con este concepto de, entre comillas, abro, voto evangélico. Y hay una situación ahí que tú la haces evidente, porque nosotros como cristianos no podemos apoyar actos de violencia porque no es parte de nuestra naturaleza la violencia. Nosotros somos embajadores pacificadores y no somos catalizadores tampoco de eventos violentos. Eso no debería ser parte de lo que nosotros somos. ¿Sí, Daniel? Lo que comento le digo con conocimiento de causa. Estuve hace un tiempo viendo un live de personas más ligadas a la derecha y donde habían personas que se hacen llamar patriotas, no sé. Y hay quienes sí hablan de forma muy violenta y la persona que estaba dirigiendo este live, que era cristiano, él daba su opinión cristiana, una opinión obviamente donde rechazaba la violencia y le criticaban. Y le decían como, esta no es hora para dar sermón y cosas así. Entonces ahí es donde se van a empezar a notar las grietas.
cuando el ambiente se empieza a calentar, se van a empezar a notar las grietas de los diferentes grupos que están aglutinados en contra de la hegemonía cultural progresista. Y no podemos nosotros, por estar en contra de esa hegemonía cultural, hablo a título personal, casarnos con la violencia del otro bando. Tenemos que aprender a condenarla de forma transversal. Si la condenamos de este lado, también la condenamos de este otro, aunque los del lado que por ahora son nuestros aliados, entre comillas, se enojen, porque no corresponde nomás. Creo que en ese sentido hay que ser claro. Claro, y no, pues, no es hora de dar sermones, es hora de actuar, pues yo creo que dentro de eso, nosotros como cristianos evangélicos y pentecostales estamos al tanto, hemos actuado en varios frentes y en varias circunstancias donde se ha invisibilizado, ¿cierto?, algunos sectores sociales, lo hemos dicho también en otros episodios, por ejemplo, el mismo tema de las cárceles, de buscar la manera de llegar a esa persona, de que se transforme, digamos, a través del Evangelio en un ciudadano, salga de ese recinto penitenciario y sea un aporte a la sociedad, cosa que se ha visto en diferentes artículos de la prensa, que ha tenido un impacto positivo. O sea, a lo que voy con esto, y yo estoy completamente de acuerdo contigo, Daniel, y también en el sentido de que no podemos sumar a ningún ámbito de la violencia. No está, vuelvo a decir énfasis y hago énfasis en esto, no es parte de nuestra naturaleza hacerlo. Lo que sí tenemos que nosotros hacer es velar también por nuestros hermanos, por nuestra sociedad, por nuestra ciudad, preocupados, tratando también de ser aporte en las diferentes iniciativas para que, número uno, no se descontrole este tema social. Vamos a cumplir 2 años de actos violentos, que no fue solamente un acto violento, sino que fueron repetidos en el tiempo. Es cosa de ir a la plaza Baquedano, la plaza Italia que le llaman, los viernes todavía hay gente que los días viernes se reúne ahí con violencia y empieza a hacer disturbios. Todavía hay personas en la Municipalidad de Santiago, me refiero en el sector, que se sienten amenazadas, que se sienten amedrentadas, y eso también es violencia. Entonces, hay mucho que hacer en esta sociedad y creo que la iglesia evangélica en general tiene un llamado también a actuar en ese rol y yo creo que lo está haciendo. Y yo creo que también vivir esta aparente contradicción, porque yo le digo, ¿por qué parece contradicción? Porque por un lado, yo quisiera vivir en un país donde la gente que está a cargo, que hace las leyes, permita que el país tenga un orden tal donde no ocurran actos de violencia, donde no hay una presión social tal que diferentes grupos se empiecen a odiar, meterle una presión aumentando la población de forma drástica, en ciudades que no están acostumbradas a una masa de población tan alta, colapsando los servicios sanitarios, todas estas cosas, trae necesariamente tensión y se empiezan a dividir los grupos y empiezan a surgir la xenofobia, lo que quiera. Entonces, buscar gobernantes que procuren mantener el orden social dentro de nuestra nación para que podamos vivir quieta y reposadamente, ¿no? Buscar la paz del lugar donde estamos. Por un lado, con gobernantes que hagan leyes que sean racionales, que no sean el borracho que invita a su casa a todo un edificio para el asado del fin de semana. Por un lado eso. Y por otro, si hay personas que han llegado inmigrantes, ofrecerle toda la ayuda posible. Eso pareciera contradictorio, porque por un lado quiero que el país tenga leyes ordenadas, pero por otro, si la persona inmigrante está, yo mismo que he tenido la experiencia de vivir en el extranjero, ofrecerle nuestra ayuda como iglesia, o sea, haciéndole el hambre, cubriéndole la desnudez o todo lo que corresponde a la labor de iglesia. Quizás para la gente de afuera que no conoce al Señor puede ser una contradicción, pero yo creo que se pueden hacer ambas cosas, procurar tener un país ordenado dentro de lo posible, y si las personas ya están, los que han llegado ya, están ahí y necesitan ayuda, necesitan abrigo, necesitan comida, estar ahí para apoyarlos. Eso. Bueno, tú dijiste también, hay cierto como axioma también social, es como el segundo axioma que quiero tocar es como, los evangélicos, el evangélico es de derecha, así como que fuera algo automático y ya vimos que a la luz del libro de Luis Aranguis, hemos visto que hay otro también, hay otras visiones también que son parte, son nuestros hermanos, creen en Jesucristo, pero ven
la parte política desde otro ángulo. Ahora, también Daniel comentaba el tema de las leyes racionales. La verdad que hoy en día, bueno, es palpable, me refiero que es evidente conceptualmente que las leyes que se están sacando no son racionales. Las personas que están en el Congreso hoy en día, las que tramiten, las que discuten las leyes, no son las personas más preparadas que tenemos en la nación para hacer eso. Ahí también hay todo un tema político metido que desde hace años ya se viene dando. Y no podemos nosotros pedir un fruto a un árbol que no da justamente ese fruto. Si al Congreso, con su nivel intelectual o su nivel de preparación actual, no le da para más, tampoco podemos pedirle mucho más. No podemos pedir racionalidad en tiempos donde los candidatos a la presidencia se presentan y no son capaces de argumentar cosas que son importantes para la nación. ¿Cuáles son esas cosas importantes que a nosotros como ciudadanos nos preocupa? Muchas veces estamos tan pendientes, también nosotros los evangélicos, de la agenda valórica del presidente. No, que este cree en el aborto, que este cree... Pero no podemos tampoco evitar pensar un poco más allá en las cosas fundamentales que ofrece ese candidato. Aquí yo no voy a presentar ningún candidato en particular ni nada, solamente a que revisemos un poco más cuáles son los puntos que a nosotros como ciudadanos nos interesa. Uno, creo yo, educación. Dos, salud, pensiones y trabajo, es donde impacta la economía. Yo creo que cualquier persona, cualquier ciudadano hoy en día está pendiente de esos cuatro pilares. Y lo que menos escuchamos en la prensa son sobre esto. Más allá de destruir la AFP y ofrecer, digamos, algún otro mecanismo o mantener este sistema de pensiones, no se escucha nada más. En temas económicos, en temas específicos de trabajo, no sabemos cómo vamos a poder responder al gasto fiscal que se nos está generando hoy en día producto del COVID y otras cosas más. Tenemos que poner también atención como nosotros, como ciudadanos, como cristianos y ciudadanos de este país, poner atención a esas cosas. ¿Qué pasa con la educación? Todos dicen la educación es mala, ¿cómo la mejoramos? Y también aquí pasa, creo yo, y aquí hay una reflexión para nosotros como cristianos, ¿cuál es nuestro proyecto también educativo como cristianos, como comunidad cristiana en general? Tenemos que, de alguna forma, también ir pensando en comunidad. Queremos volver al tema migratorio, salirnos un poco de que como que caímos un poco en esta parte de la política que salió también a raíz de la misma noticia y se mezclan estos temas. ¿Qué podemos hacer nosotros con las personas que ya están acá? Como decía Daniel, independiente de su nacionalidad, extenderle una mano amiga. Ahora que tal vez va a empezar la apertura de los templos, acogerlos también dentro de los servicios. Creo que es importante también eso, si es que cuentan con todas las condiciones, digamos, que se solicitan, ayudarles en lo que se pueda y bendecirlos también, pues, espiritualmente. Creo que eso es parte también de la labor de la iglesia. Así es, pedirle al Señor sabiduría a la iglesia en estos tiempos tan polarizados para que la fidelidad de nosotros sea principalmente con el reino que no es de este mundo. Sigo repitiendo la misma idea. Nuestra fidelidad es a un rey que no es, que está por sobre todos y solamente a él respondemos. Entonces, si en ocasiones por pertenecer a un sector político determinado tenemos que renunciar a los principios de ese reino, yo creo que es mejor ser aborrecidos por ambos extremos del espectro político que renunciar a nuestras convicciones. Eso yo creo que la iglesia tiene que, en lo posible, caminar de esta manera. Y la violencia contra quien carga la imagen de Dios nunca va a ser justificada, que es nuestro prójimo, el que carga la imagen de Dios. Así que eso como reflexión y pedirle gracias al Señor, sabiduría para quienes nos dirigen en la nación, como también para las autoridades de nuestra iglesia, para que puedan preparar la hermandad para lo que se viene más adelante. Chile ya ha pasado por periodos difíciles, la iglesia se ha volcado en oración para que el Señor se manifieste a favor de la nación y creo que estamos entrando en un tiempo bastante crucial en la historia chilena. Así que tal vez que la iglesia
no menosprecie la oración, que siga orando por el país y que nosotros de forma individual podamos también tener acciones concretas, aparte de la oración, en favor del necesitado y en favor de los más desvalidos. Así que eso como reflexión general, ya terminando, creo yo. Para cerrar, no puedo dejar de pensar en un himno que dice: soy extranjero aquí, en tierra extraña estoy. Mi hogar está muy lejos, del sol más allá. A todo pecador, embajador, yo soy del que por siempre rey será. Y creo que va muy en línea con lo que Daniel decía. Nosotros somos embajadores y somos embajadores de Cristo. Cristo es nuestro rey. Y si bien estamos sometidos, y lo hablábamos también en otro episodio anterior, estamos sometidos a ciertas autoridades, no tenemos que olvidar que nuestro rey es el Señor Jesucristo. Deja complementarlo con otra estrofa de Dad a Dios inmortal alabanza. Dice, al Señor de señores dad gloria, Rey de reyes poder sin segundo. Morirán los señores del mundo, mas su reino no acaba jamás. Ahí está nuestra fidelidad atada. Nuestra fidelidad está atada al Rey que es por sobre todas las cosas. Así que eso como reflexión final. Yo por mi parte me voy despidiendo y esperándolos con ansias para un próximo episodio. Y nada, un gran abrazo les dejo desde el otoñal York, ya nos llegó otoño con todo, y el Señor les bendiga en grande manera. Entonces ya nos despedimos, espero que nos podamos volver a encontrar en otra oportunidad y suscríbanse si les gustó, comenten, denos like y nos vemos en otro episodio. Hasta luego, chao Daniel. Este fue un nuevo capítulo de La Última Banca, los esperamos la próxima semana.